Nueva York, diciembre de 2008. Los mercados financieros están colapsando. El sistema bancario global está en llamas. La peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Y en el piso 19 del Lipstick Building, uno de los edificios más reconocibles de Manhattan, un hombre de 70 años llama a sus dos hijos al apartamento familiar. Les dice que su empresa de gestión de activos es una gran mentira, que los retornos que lleva décadas prometiendo son completamente inventados, que el dinero de sus clientes no existe. Les dice que lleva años queriendo que el mundo se acabara para no tener que explicar lo que había hecho. Sus hijos llaman al FBI esa misma noche. Al día siguiente, el 11 de diciembre de 2008, los agentes llegan al apartamento de Bernard Lawrence Madoff. Él los recibe en pijama. Les dice: sé por qué están aquí. Lo que reveló esa mañana fue el mayor esquema Ponzi de la historia de la humanidad. 65,000 millones de dólares, 4,800 cuentas de clientes, 37,000 víctimas en 136 países, universidades, fundaciones, fondos de pensiones, sobrevivientes del Holocausto que invirtieron los ahorros de toda una vida, bancos de 4 continentes y el regulador financiero más poderoso del mundo, que recibió avisos durante 9 años y no hizo nada. Hoy vas a entender cómo funcionó el engaño, por qué duró tanto, quién intentó detenerlo y no pudo, y lo que este caso dice sobre cómo confiamos en las instituciones financieras. Porque la pregunta más perturbadora de este caso no es cómo Madoff robó 65,000 millones de dólares, es cómo nadie lo detuvo mientras lo hacía. Para entender a Bernie Madoff hay que entender primero quién era Bernie Madoff. No era un desconocido, no era un estafador de garaje, no era alguien que necesitaba el dinero. Bernard Lawrence Madoff nació el 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos europeos. Creció en una familia de clase media, estudió ciencias políticas en Hofstra University y luego derecho brevemente en la Universidad de Brooklyn, antes de abandonar para dedicarse a las inversiones. En 1960, con 22 años y $5,000 que había ahorrado trabajando como socorrista en playas y montando sistemas de riego, fundó Bernard L. Madoff Investment Securities. Ese es el primer dato que importa. No empezó con capital heredado, empezó desde abajo y fue extraordinariamente bueno en lo que hacía, al menos en la parte legítima de su negocio. A lo largo de los años 60, 70 y 80, Madoff construyó una de las firmas de corretaje más innovadoras de Wall Street. Fue pionero en el uso de tecnología informática para ejecutar operaciones bursátiles, lo que permitía transacciones más rápidas y con menores costos que las bolsas tradicionales. Esa innovación contribuyó directamente a la creación del Nasdaq, el mercado electrónico de valores, que hoy es el segundo más grande del mundo, por capitalización bursátil. Madoff fue presidente del Nasdaq a principios de los años 90. Era un respetado miembro de comités asesores de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Era el hombre al que se llamaba cuando querías entender cómo funcionaba Wall Street. Era exactamente el tipo de persona en quien uno no dudaría en poner su dinero. Y ese era exactamente el punto. La división de gestión de activos de su firma, la parte donde ocurrió la estafa, era deliberadamente opaca. Madoff la mantenía discreta, exclusiva, casi secreta. No aceptaba a cualquiera. Era un privilegio que te invitaran a invertir con Bernie Madoff. Y cuando algo es exclusivo, cuando tienes que ser presentado, cuando necesitas conocer a alguien que te dé acceso, el cerebro humano deja de hacer preguntas incómodas. Eso es lo primero que Madoff entendió sobre la psicología humana. Lo segundo es más sencillo todavía. Prometió rendimientos extraordinariamente estables. No prometía hacerte millonario en un mes. Prometía entre 10 y 12% anual,
todos los años, sin importar si los mercados subían o bajaban. En los buenos años, tus vecinos ganaban 20 o 30% y tú ganabas 12%. Pero en los años de crisis, cuando los mercados colapsaban, tú seguías ganando 12%. La estabilidad era la señal de alerta que nadie vio como señal de alerta, porque los mercados financieros no funcionan así. Los mercados suben y bajan. Siempre hay meses malos. Siempre hay años de pérdida. Un fondo que reporta ganancias perfectamente estables, trimestre tras trimestre, durante décadas, no es brillante. Es imposible. Pero eso lo vería después un analista financiero de Boston que nadie quería escuchar. El esquema Ponzi es uno de los fraudes más antiguos del mundo. Su nombre viene de Charles Ponzi, un inmigrante italiano que en 1920 engañó a miles de personas en Boston, prometiéndoles retornos del 50% en 90 días. El mecanismo es simple. Tomas el dinero de los nuevos inversores y lo usas para pagar los rendimientos prometidos a los anteriores. No hay ninguna inversión real. El dinero simplemente circula del nuevo inversor al antiguo, con el operador tomando su porción en el medio. Funciona perfectamente mientras el dinero nuevo que entra supera el dinero que se retira. Se colapsa en el momento en que eso se invierte. En el caso de Madoff, según los fiscales, los clientes tenían un saldo combinado en sus cuentas de aproximadamente $64.800 millones al 30 de noviembre de 2008, pero eso incluía décadas de ganancias fabricadas que nunca existieron. Harry Markopolos, el analista financiero que pasó 9 años tratando de exponer a Madoff, estimó que al menos $35.000 millones de esa cifra eran ganancias puramente ficticias, números inventados en estados de cuenta que nadie verificó, porque el nombre de Madoff era suficiente garantía. El dinero real que los inversores perdieron, el efectivo que efectivamente pusieron en la firma y que no pudieron recuperar, fue estimado por el fideicomisario del caso en alrededor de $17.000 millones. De ese monto, a la fecha de 2025, se han recuperado y devuelto aproximadamente $14.800 millones a las víctimas. Pero hay algo más perturbador que los números. Madoff dijo a los investigadores que él comenzó el esquema Ponzi a principios de los años 90, pero un exoperador de la firma admitió en tribunal haber falsificado registros desde principios de los años 70. Y hay investigadores y expertos que creen que el negocio legítimo de inversión de Madoff nunca existió, que desde el principio fue un engaño. Si eso es cierto, el esquema duró entre 35 y 40 años, 4 décadas, sin que nadie en el sistema lo detuviera. Pero alguien lo intentó. En 1999, Harry Markopolos era un analista de derivados de opciones en Boston. Trabajaba en una empresa llamada Rampart Investment Management. Su jefe le dio un encargo que parecía simple. Estudia la estrategia de inversión de Bernie Madoff y replica sus retornos. Si él puede hacerlo, nosotros también. Markopolos analizó los documentos de la firma de Madoff. En 4 horas supo que era imposible. Los números no cuadraban con ninguna estrategia de inversión conocida. La curva de retornos de Madoff subía en línea de 45 grados perfecta durante años, con apenas 4% de meses negativos. Los mercados financieros reales no funcionan así. Ningún gestor humano puede sostener esa curva durante ese tiempo. Markopolos llegó a una conclusión clara. O Madoff estaba usando información privilegiada de sus clientes para operar en los mercados antes que ellos, lo que es ilegal, o todo era un esquema Ponzi. En mayo de 2000, Markopolos presentó su primera denuncia formal ante la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con 12 señales de alarma documentadas. La SEC no actuó. En 2001, volvió a denunciar. No actuó. En noviembre de 2005, Markopolos presentó su investigación más detallada, un memorándum de 17 páginas titulado "El fondo de cobertura más grande del mundo es un fraude".
Listaba 30 señales de alarma específicas, matemáticas, estructurales, operacionales. El mayor punto de alarma era que durante 14 años de historial de operaciones, Madoff reportó solo 7 meses negativos. 7 en 14 años de mercados con todas sus turbulencias. Como dijo Marco Polos ante el Congreso estadounidense en 2009, eso equivale a un beisbolista bateando .966 en toda una temporada, cuando los mejores del mundo baten entre .300 y .400, y nadie sospechando que hace trampa. La SEC investigó brevemente. No encontró fraude. En 2007, la SEC cerró su investigación de 2006 sin encontrar evidencia de esquema Ponzi. Hay algo más sobre la SEC y Madoff que el informe de la Oficina del Inspector General de la SEC, publicado en agosto de 2009, documentó con detalle. La sobrina de Madoff, Shanna Madoff, trabajaba en la firma como abogada de cumplimiento normativo. En 2003, mientras la SEC investigaba la firma, conoció al director asistente de la Oficina de Inspecciones y Examinaciones de la SEC, Eric Swanson. Swanson era parte del equipo que investigaba a la firma de su tío. En 2006, Swanson y Shanna Madoff se casaron. El informe del inspector general concluyó que no había evidencia de que esta relación hubiera afectado las investigaciones, pero también documentó que durante la investigación de 2004, una abogada de la SEC llamada Genevieve Walker Lightfoot identificó anomalías de operación en un fondo de Madoff y las señaló a su supervisor. Le dijeron que se concentrara en otro asunto. 9 años de avisos, 5 presentaciones formales ante el regulador, y nada. Marco Polos dijo años después que le tenía miedo a Madoff, que creía que Madoff tenía conexiones con el crimen organizado ruso y latinoamericano, que cuando llevaba documentos al FBI y la SEC, los llevaba en bolsas de papel marrón para no ser identificado, que le dijo a su esposa que si algo le pasaba, mirara primero en esa dirección. Todo eso podría parecer paranoia de un hombre obsesionado, excepto que tenía razón en todo lo que afirmaba sobre el fraude. Septiembre de 2008. Los mercados financieros globales se están desmoronando. Lehman Brothers colapsa. El crédito se congela. Los inversores en pánico quieren su dinero de vuelta. Entre septiembre y diciembre de 2008, los clientes de Madoff solicitaron retiros por aproximadamente $7,000 millones. Madoff no tenía ese dinero. Según el FBI, en ese momento solo había $300 millones en la cuenta bancaria de la firma. Los clientes habían pedido $1,500 millones en retiros, y el saldo total de sus cuentas en papel era de miles de millones. El 10 de diciembre de 2008, Madoff llamó a sus 2 hijos, Mark y Andrew, al apartamento familiar en el Upper East Side de Manhattan. Antes, había intentado conseguir dinero de amigos adinerados como Carl Shapiro, un empresario de moda de Boston, para hacer frente a los retiros. Consiguió algo. No fue suficiente. Les dijo todo. Los hijos de Madoff, según todos los relatos posteriores, no sabían nada del esquema. Esa misma noche llamaron a un abogado. El abogado llamó al FBI. Al día siguiente, 11 de diciembre de 2008, 2 agentes del FBI llegaron al apartamento de Madoff, en la calle 64 este de Manhattan. Madoff no negó nada. Les dijo, según la queja criminal presentada ese día, es todo un gran esquema Ponzi. Básicamente, es una gran mentira. Fue arrestado esa mañana. La noticia llegó a los medios ese mismo día. En las siguientes horas, miles de personas en todo el mundo empezaron a revisar sus estados de cuenta de Madoff y a entender que los números en esas páginas eran ficción. Lo que vino después fue una avalancha de devastación que no siguió una sola línea, sino miles. El 22 de diciembre de 2008, 11 días después del arresto de Madoff, René Thierry Magon de la Ville Huchette, un aristócrata y financiero francés de 65 años, fue encontrado muerto en su oficina en Madison Avenue, Manhattan.
había puesto un bote de basura junto a su escritorio para no dejar desorden. Había perdido $1.400 millones de sus clientes en el esquema de Madoff, incluido su propio dinero y el de su familia. No dejó nota. Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, escritor y Premio Nobel de la Paz, perdió más de $15 millones que su Fundación para la Humanidad tenía invertidos con Madoff. Esa suma representaba prácticamente todos los activos de la fundación. Wiesel dijo sobre Madoff: "Este hombre sabía lo que estaba haciendo. Es un asesino, un ladrón, un mentiroso. El Premio Nobel de la Paz, el hombre que dedicó su vida a documentar y condenar la crueldad humana, había puesto la confianza de su fundación en Bernie Madoff". Entre las víctimas institucionales estaban el Banco Real de Escocia, el banco suizo HSBC, el Banco Español Santander, el grupo de fondos de Fairfield Greenwich, que perdió $7.500 millones, la Universidad de Nueva York, la Fundación Chase, que financiaba programas educativos para comunidades judías en Europa del Este, y perdió tanto que tuvo que cerrar. Y había otras miles de víctimas sin nombre en las noticias, personas mayores que habían puesto sus ahorros de jubilación en el fondo, familias que habían invertido herencias, organizaciones benéficas pequeñas que perdieron su capacidad de operar. El 11 de diciembre de 2010, exactamente 2 años después del arresto de su padre, Mark Madoff, hijo mayor de Bernie, se suicidó en su apartamento de Manhattan. Tenía 46 años. Dejó a su esposa y 4 hijos. Según reportes, nunca se recuperó del peso de cargar el apellido de su padre. Andrew Madoff, el hijo menor, murió de cáncer en 2014. Tenía 48 años. Ruth Madoff, la esposa de Bernie, dejó de visitarlo en prisión después de la muerte de Mark. El 12 de marzo de 2009, Bernard L. Madoff compareció ante el juez Denny Chin en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Se declaró culpable de 11 cargos federales: fraude de valores, fraude de asesor de inversiones, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero en 3 cuentas distintas, declaraciones falsas, perjurio, presentación de informes falsos ante la SEC y robo de un plan de beneficios para empleados. No hubo juicio. No hubo debate sobre los hechos. Madoff aceptó todo. El 29 de junio de 2009, el juez Chin dictó sentencia: 150 años de prisión, la máxima posible bajo la ley. Antes de pronunciar la sentencia, el juez Chin leyó cartas de víctimas. Una de ellas decía: Bernie Madoff robó mi futuro, mi jubilación, mi seguridad y mi tranquilidad de espíritu. Madoff fue trasladado al Centro Correccional Federal en Butner, Carolina del Norte. En el proceso judicial posterior, los investigadores determinaron que varios empleados de Madoff habían participado en el fraude. El jefe de operaciones financieras de la firma, Frank DiPascali, se declaró culpable de 10 cargos federales en 2009 y cooperó con los fiscales. Murió de cáncer en 2015 antes de ser sentenciado. El contador de la firma, David Freeling, también se declaró culpable, pero cooperó extensamente y terminó con 1 año de arresto domiciliario. 5 empleados fueron juzgados y condenados en 2014, con sentencias de entre 2 años y medio y 10 años. El hermano de Madoff, Peter, quien era el director de cumplimiento normativo de la firma, fue condenado a 10 años de prisión. El argumento de que no sabía nada nunca fue completamente convincente para los investigadores. Era el máximo responsable de asegurar que la firma cumpliera la ley. En cuanto a la recuperación del dinero, los resultados son, en el contexto del fraude, notablemente positivos. Irving Picard, el fideicomisario designado por la Corporación para la Protección de Inversores en Valores, conocida como SIPC, ha trabajado durante más de 15 años para recuperar activos del caso Madoff. A la fecha disponible más reciente, se han recuperado aproximadamente $14.800 millones.
Eso representa alrededor del 85% de los 16.000 millones que el fideicomisario estimó como pérdidas directas en efectivo de los inversores, que no recibieron más de lo que pusieron. Parte de esa recuperación vino del mayor beneficiario individual del esquema, Jeffrey Picower, un inversor que había retirado del fondo a lo largo de los años aproximadamente $7.200 millones más de lo que invirtió. Picower murió de infarto en su piscina en Palm Beach en 2009, antes de ser investigado criminalmente. Su estate llegó a un acuerdo por $7.200 millones. Es la mayor recuperación de activos de un solo individuo en la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia también creó un fondo de víctimas de Madoff separado. En noviembre de 2017, se comenzó a pagar $772,5 millones a más de 24,000 víctimas del esquema. El 14 de abril de 2021, Bernard Lawrence Madoff murió en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte, de enfermedad renal crónica. Tenía 82 años. Llevaba 13 años en prisión. Había pedido en 2020 que le conmutaran la pena por razones de salud. La solicitud fue negada. Murió sin haber explicado completamente cómo funcionó el fraude, sin haber revelado si había cómplices que nunca fueron identificados, sin haber contado cuándo comenzó exactamente. En una de las últimas entrevistas que concedió a la periodista Diana Enríquez del New York Times, quien escribió el libro El mago de las mentiras sobre el caso, Madoff dijo algo que se quedó grabado. Pensé que era el amo del universo. Pensé que podría manejar la situación. Fue el error más grande de mi vida. Lo que este caso deja no es solo el número. $65,000 millones es una cifra que el cerebro humano no puede procesar completamente. Lo que deja son las preguntas que todavía no tienen respuesta satisfactoria. ¿Cómo un regulador tan poderoso como la SEC recibió 5 denuncias formales en 9 años, con evidencia matemática detallada, y no encontró el fraude? ¿Cuántos empleados de la firma de Madoff sabían realmente lo que estaba ocurriendo y cuántos eran genuinamente ignorantes? ¿Cuándo comenzó exactamente el engaño? ¿Hubo alguna vez un periodo en que Madoff realmente invirtió el dinero de sus clientes? Y la pregunta que más persiste: ¿cuántos Bernie Madoff están operando en este momento en algún lugar del sistema financiero global, esperando que llegue la crisis que los exponga? Harry Markopolos, el hombre que pasó 9 años tratando de detener a Madoff y no pudo porque nadie lo escuchó, lo dijo con claridad ante el Congreso estadounidense en 2009. El sistema falló, no en un momento, en cada momento durante casi una década. Falló porque el apellido y la reputación de un hombre fue más poderoso que las matemáticas. Eso es lo que hace a este caso diferente de todos los demás fraudes financieros de la historia. No fue una estafa a los tontos, fue una estafa al sistema de protección que se supone que existe para proteger a todos. Si este caso te atrapó, deja en los comentarios cuál quieres que investiguemos después. La caída de Enron, la empresa que inventó el fraude contable moderno. El caso de Bernie Evers y WorldCom, el mayor fraude contable de la historia hasta ese momento. O la crisis de los fondos de pensiones en el Reino Unido y cómo millones de trabajadores perdieron su jubilación. Suscríbete y activa la campana. En este canal, todo es real, documentado y con fuentes. Nos vemos en el próximo caso.